Quiero que podamos darle curso a una palabra que hemos estado platicando hace unas horas atrás, concerniente al tema que nosotros escogemos para desarrollar todos los fines de año, ¿sí? Usted sabe de que estamos en los meses del preparativo de la primicia. Dígalo conmigo, primicia, ¿sí? Estamos en los meses del preparativo de la primicia y nos estamos preparando para poder traer lo primero y lo mejor a la presencia de Dios el primer mes del año 2015. Todos los años, y déjenme que explique eso por un momento. Todos los años venimos al altar con lo primero, venimos al altar con lo mejor, venimos al altar trayendo al Padre de todo lo que Él nos ha dado, trayéndole lo primero. Eso es lo que hacemos todos los años. Sabemos de que no es un principio cualquiera el que Dios quiso establecer a través de ello. Sabemos que cuando Dios estableció primicia, lo que estaba estableciendo en la vida del hombre era básicamente lo que conocemos hoy como la ley del primer lugar. Dígalo conmigo, la ley del primer lugar, ¿sí? Lo que Él quiere establecer es la prioridad en medio de su pueblo. Él quiere ser el primero, como usted lo sabe. Él quiere ser la cabeza, Él quiere ser la primicia en medio de nosotros. Él quiere ser absolutamente lo primero. Él no está dispuesto a compartir el primer puesto con nadie, ¿sí? El primer lugar lo tiene que ocupar definitivamente Él. Y como todos los años nos preparamos para entrar, para consagrarle a Dios el primer mes del año, hemos estado platicando sobre algo que me llamó poderosamente la atención. Realmente ha sido de alguna manera un impacto, ¿sí? Lo que ha provocado esto en nuestro corazón en las últimas horas cuando el Señor puso esta palabra. Es un salmo grandemente conocido, muy importante, que usted y yo lo podamos leer. Acompáñenme por favor al 105, verso 36, vamos a releerlo en esta preciosa tarde que tenemos de gloria. Salmo 105, por favor, verso 36 de la palabra del Señor, y preparamos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor pueda hablarnos. ¿Está feliz hoy? ¿Está feliz? La verdad que estamos felices. Salmo 105, verso 36. Quiero mostrarle algo que yo mostré hace unas horas atrás. Lo voy a mostrar de una forma diferente, pero al fin y al cabo tengo que mostrarlo. Creo yo, nosotros los hombres de Dios que ministramos la palabra del Señor en la tierra y que tenemos un cierto nivel de responsabilidad delante de Dios, sabemos de que manejamos diferentes tipos de palabras o de mensajes para los hombres. Usted sabe que no es lo mismo bajarle un mensaje a un grupo de hogar que bajarle un mensaje a un grupo de ministerios o a un grupo de apóstoles en medio de las naciones. No es lo mismo, ¿sí? A pesar de que se puede leer el mismo versículo, pero no es el mismo nivel de responsabilidad. Entonces yo entiendo cuando Dios me ha dado un mensaje para compartir a la iglesia local, o cuando Dios me ha dado un mensaje para compartírselo al cuerpo de Cristo. El Señor habló algo en el Salmo 105, y lo que me explicó en el Salmo 105 el Señor a través de ese mensaje tiene que ver de alguna manera con una palabra que yo la llamaría de carácter preventiva. Dígalo conmigo, preventivo, ¿sí? Usted entiende lo que es una palabra preventiva, ¿sí? Una palabra, un descubrimiento. No es lo mismo descubrir un medicamento que descubrir una vacuna. Usted sabe que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Contra el SIDA se han descubierto muchos medicamentos, pero no se ha podido descubrir todavía la vacuna. La vacuna tiene que ver con otro nivel de secreto. No es lo mismo manejar una vacuna que manejar de alguna forma una medicación. Usted sabe que hay una serie de medicaciones, por ejemplo, para intentar o en muchos casos
cáncer, pero no se ha podido descubrir sobre la tierra una vacuna. Dígalo conmigo, una vacuna. Entonces, en los últimos años, una de las cosas que el Señor nos ha inquietado fuertemente es de que podamos descifrar y sacar de alguna forma a luz de entre los secretos de Dios, poder sacar una palabra que tenga forma de vacuna, ¿sí? Porque la iglesia toda la vida ha estado apaleando enfermedades y no está mal. Toda la vida hemos estado trabajando con medicina para la gente, sobre todo para los hombres y mujeres de Dios, pero no hemos podido sacar una vacuna. La palabra vacuna tiene que ver con algo muy sencillo, tiene que ver con una medicación pero de carácter preventivo. Diga conmigo, preventivo. ¿Para qué? No para que usted tenga que sufrir la enfermedad o las consecuencias de la enfermedad, ¿sí? Sino para que la podamos definitivamente prevenir. Y yo le voy a explicar por qué, porque creo que de alguna manera, así como en el ámbito natural o biológico, no se ha descubierto una vacuna contra el cáncer, de la misma manera dentro de la iglesia le ha costado mucho para poder poner arriba de la mesa una vacuna contra el cáncer espiritual. Diga conmigo, cáncer espiritual. Así como existe un cáncer biológico, también existe uno de carácter espiritual. Pero tenemos que llegar a la raíz de la cuestión. El Salmo 105 es una vacuna. Diga conmigo, una vacuna. El Salmo 105, verso 36, es una vacuna. Yo quiero explicarle por qué, por favor. Primero, déjenme que le presente el panorama. Salmo 105, verso 36. Usted sabe de qué está hablando Dios, ¿sí? Con respecto a lo que pasó con el pueblo egipcio dentro de Egipto, con todos los primogénitos de Egipto dentro de Egipto. Y dice que pasó lo siguiente: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Diga conmigo, a todos. Pero luego, al final del 36, nos indica algo que para mí es revelador explicarlo y que lo podamos enseñar. Dice, las primicias de todas sus fuerzas. Si lo leyéramos al revés, al Salmo 105, verso 36, tendríamos que decir que la primicia de todas las fuerzas de los egipcios fueron heridas de muerte. Diga conmigo, de muerte. Las primicias de todas sus fuerzas. La palabra primicia es la palabra sencillamente primero, o la palabra mayoría. Esa es la palabra primicia. Dígalo conmigo. Primicia es primero. Entonces la Biblia dice que Jehová Dios hirió de muerte a toda la primera fuerza. Diga conmigo, la primera fuerza. Las primicias de todas sus fuerzas, o la primicia de su fuerza, fue lo que hirió Jehová Dios. Entonces me llamó poderosamente la atención. Yo sé que llevo muchos años hablando de primicia, pero el Señor habló a mi espíritu en esta palabra preventiva, para que de alguna manera usted y yo nos podamos vacunar y podamos vacunar las próximas generaciones, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido? Lo primero que tenemos que analizar, ¿qué son la primer fuerza? Diga conmigo, la primer fuerza. Eso es lo que Jehová Dios hirió, utilizó a la muerte, como usted sabe, y hizo que hirieran a la primicia de toda su fuerza en Egipto. Usted ya conoce la historia, tendríamos que hablar de muchas cosas para entender por qué la muerte pudo herir a la primicia de la fuerza de los egipcios dentro de Egipto. Uno de los problemas de ellos era básicamente de que los egipcios no se comían al cordero. Y como no comieron cordero la noche de la Pascua, no había sangre en los linteles de las puertas de los hogares de ellos. Y como no había sangre en los linteles de las puertas y de las ventanas, la muerte cuando pasó por aquel lugar se introdujo en los hogares de ellos y le mató la primicia de todas sus fuerzas. Diga conmigo, sus primeras fuerzas. Nosotros los hombres, en nuestra vida biológica tenemos algo que se llama también la primera fuerza, ¿sí? Usted y yo tenemos una fuerza que es la primera. La primera fuerza en la vida de nosotros normalmente se desarrolla a partir de los 20 años. Ahí es cuando comenzamos en la plenitud de nuestra fuerza. La Biblia dice claramente, en los jóvenes está la fuerza, dice la Biblia. ¿Me está comprendiendo? Ahora, piense que no
y que de repente de que hemos trabajado durante una determinada cantidad de años, perderlo de un día para el otro, perder todo el esfuerzo de nuestro trabajo, o sea, perder nuestra primera fuerza. Pero cuando un hombre de Dios pierde su primera fuerza, no es el diablo el que está detrás de todo. La Biblia aclara grandemente que el que hirió la primera fuerza de ellos no fue Satanás. La Biblia dice que fue la muerte, pero la muerte es un servidor de Dios. Estaba al servicio de Dios aquella noche. Entonces, eso trajo de alguna manera una claridad a mi corazón, porque nosotros tenemos la generación más importante de gente joven en el llamado al ministerio. Tenemos gente que ya ha pasado por estas etapas, pero tenemos gente que no ha pasado nunca. Tenemos gente que está en pleno desarrollo de su primera fuerza. Pero también hay gente dentro del reino que ya sabe lo que es trabajar, que ya sabe lo que es tener algo, que ya sabe lo que es poseer algo, y de repente ¿qué? Perderlo todo. ¿Usted sabe lo que significa perderlo todo? Tener que luego volver ¿a qué? A comenzar de nuevo. Gente que fundó obras, gente que desarrolló trabajo, gente que emprendió cosas y de repente se encontró con que todo lo que había hecho durante determinada cantidad de años se esfumó de entre las manos. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿A quién le echó la culpa? ¿Le echó la culpa al diablo? ¿Le echó la culpa al territorio? ¿Le echó la culpa a las personas? ¿Le echó la culpa a los obreros? ¿Le echó la culpa a la gente que me rodea? ¿Le echó la culpa a mi cobertura? ¿Hago responsable a quién? Diga conmigo, yo. Dígalo de nuevo. Yo. Dios hirió la primicia de todas sus fuerzas. Los únicos responsables son los dueños de casa. Los padres de cada hogar. Dios hizo que llamaran a cada principal de cada casa y le dieran una orden. Vas a tomar un cordero por familia, lo vas a partir en tu hogar y vas a tomar la sangre. La sangre del cordero era fundamental. Diga conmigo, fundamental. La sangre del cordero era fundamental para que de alguna forma cuando la muerte pasara por aquel lugar no pudiera tocarlos. Yo le mostré algo que me impresionó mucho más que la misma palabra muerte. Ya la palabra muerte es de alguna manera como merecedora de un tipo de respeto. Pero hay una palabra que en realidad usan la mayoría de las versiones, que es la palabra exterminador. ¿Sí? Yo quiero que lo podamos analizar juntos, por favor, para que lo podamos ver. En vez de la palabra, en vez de esa bendita palabra, ¿sí? En el Salmo 105 se usa una palabra realmente tremenda, que es la palabra exterminador. Lo leímos en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 28. Por favor, Hebreos 11, 28. Acompáñenme, déjenme que le haga la plataforma, porque usted y yo hemos venido acá para que nos vacunen. Pero usted nunca más en la vida tendrá que empezar nada de nuevo. Dígaselo al que tiene al lado suyo. Nunca repetirás dos veces la misma etapa. Nunca. Tenemos que cancelar esa posibilidad. ¿Está conmigo? Imagínese discipulándose en el discipulado nivel 1, 2 y 3 y de repente tener que empezar de nuevo ese nivel de discipulado. ¿Saben cuántas veces? ¿Saben que hay mucha gente que ha recibido más de una vez los niveles rudimentarios del Evangelio? Y usted se pregunta ¿por qué? Porque han tenido que empezar más de una vez de nuevo. Y así como se empieza como un sencillo discípulo más de una vez una etapa en la vida del hombre, se puede repetir las etapas cuando yo ya soy un ministro. Y usted y yo no estamos para perder tiempo. ¿O no? ¿Está aquí esta noche? Amén. Está aquí, ¿no? Amén. Hebreos 11, 28, entonces dice así, Reina Valera 1960. La 1960 dice la muerte. ¿Sí? Póngalo por favor para que lo puedan ver. 1960, verso 28. Dice, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Diga conmigo, la aspersión de la sangre. Ok, nosotros hemos hablado mucho de la Pascua, lo cual entendemos que es la Santa Cena, ¿o no? Pero era un ritual la aspersión de la sangre, que se esparcía ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces el sacerdote tenía que esparcir la sangre del cordero? 7 veces.
tenían que tomar la sangre con sus dedos, ¿sí? Mojar sus dedos y 7 veces tenían que esparcir la sangre hacia el propiciatorio. Diga conmigo, la sangre. Entonces la iglesia conoce mucho con respecto al manejo de la Santa Cena. Nosotros hemos hablado muchos años y para nosotros la Santa Cena es una cosa fundamental y elemental dentro de la doctrina. Pero hay algo de lo que tenemos que platicar en los próximos minutos que tiene que ver con la aspersión de la sangre, para que podamos de alguna manera, después de entender este principio, cerrarle o bloquearle la puerta a lo que la Biblia menciona, ¿sí? Diga conmigo, el que destruía los primogénitos. O sea, hay alguien que vino a destruir. Las otras versiones que leíamos, ¿sí? Que yo ya se las leí. Muéstrenle por favor a los hermanos, ponga compar y ponga desde las primeras en español para que los hermanos lo puedan ver. Fíjese, Biblia al día en la primera dice, por la fe, ¿sí? Celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, eso lo dice en el original, dice, para que el exterminador, diga conmigo el exterminador. ¿Quién? El exterminador, o sea que no estamos jugando con él. ¿Se entiende la palabra exterminador, no? ¿Sí? El exterminador de los... ¿A quién extermina? ¿A quién extermina? Cuando el exterminador entraba en una casa, como entró en Egipto, y había una familia con 7 miembros, ¿a cuántos mataba el exterminador? ¿A cuántos? ¿A cuántos? A 1. Porque en una familia, ¿cuántos primogénitos pueden haber? 1. Un matrimonio, ¿cuántos primogénitos puede tener? 1. Entonces, el exterminador le apuntaba a ¿cuántos? Entonces, al exterminador le interesa solo una estirpe de hombre. ¿Cuáles? Los que tienen la estatura de un primogénito. Y usted va a decir, pero el exterminador a los demás no los va a tocar. Es como que no les interesa. Porque Satanás, el diablo, no quisiera verse arrebatada o reflejada la primogenitura que un día le perteneció o un día disfrutó. No quiere verla reflejada en la vida de un ser humano. Diga conmigo la primogenitura. Entonces el exterminador le va a apuntar no a cualquiera, sino que le va a apuntar a hombres en estatura de ¿qué? Ok. Ahora déjenme por favor que volvamos a la Biblia. Porque entonces es fundamental que un ministerio que quiere levantar una congregación de primogénitos, una generación de hombres que van a disfrutar de una doble porción de la herencia que Dios tiene para ellos, para nosotros es fundamental de que bloqueemos esas puertas para que el exterminador no pueda entrar. El exterminador podía entrar cuando no veía sangre en los umbrales de las puertas de las casas de los egipcios. Ese era el gran problema por el cual el exterminador directamente entraba y mataba. ¿Cuál es el plan? Si lo tenemos que aplicar hoy día, la idea es que nadie comience 2 veces de nuevo. La idea es que usted comience su ministerio, que usted comience su trabajo ministerial en la tierra y que usted crezca, crezca y crezca. ¿Me está comprendiendo? Tampoco la idea es que usted tenga que comenzar de cero. La idea es que usted comience en lo que fue el techo de otro. Que lo que ha sido el techo de otro pueda ser la plataforma de construcción para la vida de nosotros. Eso dentro del ámbito del evangelio tradicional no existe. Todo el mundo tiene que comenzar de nuevo y resulta que un hombre común, un hombre corriente tiene que empezar de nuevo más de una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces en su servicio. Entonces resulta que cuando llega un momento no me alcanza la vida. Diga conmigo la vida. Usted sabe de que 70 y 80 años vamos a vivir los más fuertes. ¿Me está comprendiendo? No podemos desperdiciar la vida. Lamentablemente hay un retraso en la madurez de los hombres. Muchos hombres terminan despertando a la madurez después de los 30 años. Lamentablemente. Y cuando un hombre despierta a la madurez, después lamentablemente a la gran mayoría le toca comenzar algo más de una vez. Si un hombre va a comenzar una tarea pastoral, muchos comienzan más de una vez su trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque de alguna forma comienzan, se cae todo al suelo, vuelven a comenzar, se vuelve a caer todo al suelo, vuelven a comenzar y así sucesivamente. Y cuando queremos ver la vida se ve. Pero usted y yo no estamos para que se nos vaya la vida.
Usted y yo estamos en esta mañana y yo quiero que usted me preste toda su atención. Estamos en esta mañana de alguna manera para que Dios nos pueda poner en preaviso y para que nadie mañana tenga que sufrir el comenzar de nuevo en la obra bendita del Señor en la tierra. Pero para eso usted y yo tenemos que entender cómo funcionaba la sangre en los umbrales de la puerta y de las ventanas. Ningún hombre con características ministeriales que no tenga bien empapados los umbrales de su vida con la sangre del Cordero, el exterminador entrará y le hará estragos. Y continuamente ellos trabajarán y trabajarán, terminarán trabajando en vez de para Dios, trabajarán ¿para quién? ¿Para quién? ¿Se puede trabajar para el exterminador? No exterminamos a nadie. En otras palabras, más o menos sí. Porque si yo sé que hay algo que yo no tengo y tengo que tener, porque el hecho de no tenerlo le estoy dando una invitación, una carta, un pasaporte, una entrada al exterminador para que entre y extermine a mi gente, en algún sentido yo soy responsable también. ¿Me está comprendiendo? Por supuesto que hay mucha gente con un grado de desconocimiento muy importante dentro de la iglesia tradicional que no sabe cuáles son los requisitos para detener al exterminador afuera. Pero hoy usted y yo vamos a perder la inocencia. ¿Está listo para eso? ¿Se imaginó usted que un 25 de diciembre, después de las 4 de la tarde, usted perdería la inocencia en nuestro pueblo? Entonces la sangre era fundamental. Diga conmigo la sangre. El sacerdote, cuando rociaba la sangre, tenía que hacer 7 aspersiones según el libro de Levíticos. Diga conmigo 7. Cuando Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, cuando vino al planeta Tierra, Jesús tuvo que sangrar 7 veces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de que sangró 7 veces? Lo podemos mencionar al revés, no del principio al fin, sino del fin hacia adelante, por los lugares donde sangró nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de dónde sangró? ¿Cuántos se acuerdan? El último lugar de donde sangró nuestro Señor fue de su costado. Dice que el agua le salió entremezclada con la sangre, ¿no? Cuando el centurión lo clavó en su costado, usted lo recordará. Pero la Biblia dice también de que él había sangrado de las manos, de que él había sangrado de los pies, y ahí tenemos 3 veces. La Biblia dice también que había sangrado cuando le pusieron la corona, y tenemos la 4ª. La Biblia dice también de que él había sangrado. ¿De dónde? Él sangró también cuando lo latigaron, cuando le dieron los azotes. Sangró también cuando justamente le arrancaron. Diga conmigo, sangraba. Pero hay un área que muy poca gente recuerda por el lapso de tiempo que pasó de un lugar por donde sangró nuestro Señor Jesucristo. Sangró en el monte Getsemaní, ¿sí? Dice que el sudor se mezcló con su sangre. Pero hay una vez anterior que el Señor Jesucristo sangró cuando apenas era un niño. ¿Se acuerdan? Cuando tenía 8 días y lo presentaron en el templo, cuando lo circuncidaron. Si tenemos que reconocer los 7 procedimientos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer cuál fue el primero. El primer nivel de sacrificio, o la primera dimensión, o la primera vez que sangra nuestro Señor Jesucristo, es cuando sangra por la herida que le infringieron en el prepucio. Él tenía 8 días. Lo circuncidaron y sangró la primera vez por el prepucio. Ahora piense por un momento, que si Jesús no hubiera sangrado por el prepucio, Jesús no hubiera sido apto para ser colgado del madero. Entonces, lo que lo habilitó a Jesús para ser colgado del madero es que está circuncidado y viviendo el pacto de la circuncisión con el Padre. ¿Me está comprendiendo? Si no, Jesús no hubiera calificado para que lo sacrificaran, porque el sacrificio tenía que ser de un hombre perfecto. ¿Me está comprendiendo?
Pero para poder llevar a un ser perfecto y hacerlo maldito en la cruz, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, Él tenía que haber vivido en la tierra bajo una dimensión de pacto, y del pacto que se conocía en aquel momento, el de la circuncisión. Dígalo conmigo, pacto de circuncisión. Ahora piense por un momento, piense por un momento. Eso tiene que ver entonces con los umbrales de nuestra vida. Los umbrales de las puertas y de las ventanas de los judíos dentro de Egipto tenían que estar marcados con la sangre del cordero. Cuando Dios estableció lo que usted y yo conocemos como el pacto de la circuncisión, lo establece porque por medio de esa marca, diga conmigo, marca. Esa marca, a través de esa marca, Dios nos ve como hombres aceptos, a través de esa marca. En aquel momento, estoy hablando del Antiguo Testamento, usted va a decir, pero hoy estamos bajo la gracia y estamos bajo el Nuevo. Por supuesto que aquello no se ha abrogado. Que lo que hoy usted y yo hacemos no es circuncidar el prepucio del varón, sino que es circuncidar el corazón de la raza humana. Amén. Diga conmigo el corazón. El corazón. Pero entonces quiere decir lo siguiente. Déjeme por favor que lo explique. Quiere decir entonces que hay una especie de falta de respeto del exterminador por los seres humanos que no están circuncidados. ¿Está comprendiendo, no? Hay una especie de atropello. Es como que el exterminador puede venir a la puerta de tu vida, a la puerta de tu ministerio, y patearte la puerta y entrar para dentro de tu hogar y hacer lo que se le da la gana y matarte lo más preciado que tenemos en la vida, nuestras primeras fuerzas. Diga conmigo, el exterminador. Pero tenemos que ponerle un freno, ¿o no? Y el freno no se le puede poner al exterminador, o el bozal no se le puede poner al exterminador ni con gritos, ni con oraciones. No se puede, porque hay una serie de principios establecidos para poderle poner un freno al exterminador de los primogénitos. Diga conmigo, primogénitos. Tendría yo que explicar qué es un primogénito, pero prefiero que lo expliquemos en las próximas horas. La gran mayoría de los que está presente ya saben lo que es un primogénito, ¿sí? Es aquello por lo cual el Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos, vino a morir en la cruz. Hebreos capítulo 12, verso, creo que era 25, si no me equivoco, ¿no? El Señor vino a pagar un precio para acercarnos a la congregación de los primogénitos. Dice, el espíritu de los justos hechos perfectos. ¿Está conmigo? Entonces, lo que usted y yo necesitamos levantar indefectiblemente. ¿Cuántos creemos de que en nuestros lomos tenemos mucha gente? Amén. Sí, Señor. Yo sé que usted tiene mucha gente en los lomos. Sí, Señor. No hace falta que baje un ángel y te lo diga. No hace falta. No hace falta que baje un ángel y te lo diga. Usted tiene mucha gente en los lomos como la tiene Abraham. Amén. No hace falta que nadie te diga de que Dios te ha llamado mañana para construir, ¿sí?, casa y para ser padre de muchos. No hace falta, lo podemos leer en la Biblia. Pero también de la misma manera tengo que yo adelantarme a los tiempos y poner una vacuna para que podamos cuidar las generaciones que están en tus lomos. ¿O no? Usted tiene gente en sus lomos que merece el cuidado, que verdaderamente merece la atención y que de alguna forma merece ser traída al reino, engendrada en el reino por gente altamente responsable. Usted sabe de que hoy nuestra sociedad está como está porque el mayor título que portan los hombres en medio de nuestra sociedad es la irresponsabilidad a la hora de engendrar seres humanos. Gente engendrada por irresponsables. Entonces luego los que nacen y se desarrollan dentro de ambientes extraños, fuera, lejos de los diseños de Dios, simplemente porque hay una irresponsabilidad a la hora de engendrar. La iglesia del Señor no ha sido la excepción. La iglesia del Señor le ha interesado mucho engendrar, porque el engendrar produce un efecto adentro del hombre. ¿Sabía eso? Usted sabe de que el engendramiento, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito biológico, produce algo en nuestro cerebro. ¿No dice la Biblia que cuando alguien es engendrado, por lo tanto, que alguien se arrepiente, dice que hay qué?
Ese es el ambiente. Cuando un hombre engendra a una mujer, ¿hay momento más hermoso que ese? Hay cosas que producen placer, y una de las cosas que más placer produce en nuestro cerebro es el momento de que el hombre toma una mujer y la engendra. Eso produce placer. Como produce placer, por ejemplo, el momento cuando usted come una rica comida. Pero tampoco se compara con el otro placer. El placer del engendramiento no se compara con ningún otro placer. Es uno de los mayores niveles de placer que puede experimentar el hombre. La iglesia experimenta esos niveles de placer a la hora de engendrar gente, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos, hay placer en muchos niveles. Pero lo que no provoca tanto placer es después criar. ¿O no? ¿Te provoca placer cuando hay que cambiar un pañal? ¿Sí o no? ¿Las noches en velas te provocan placer? No. Si usted tuviera que estar una noche en vela para engendrar, puede estar. Claro. Pero una noche en vela para cuidar ya es otra cosa. Porque tu cerebro no está en el mismo nivel de disposición. En el ámbito del espíritu pasa exactamente lo mismo. Entonces es muy importante que podamos entender de que necesitamos levantar una generación de hombres altamente responsables para que puedan engendrar las próximas generaciones de hombres sanos y tengamos generaciones con tales niveles de salud que no tengamos gente traumatizada. ¿Tenemos gente confundida hoy dentro del Evangelio? ¿Tenemos hombres sufrientes? ¿Tenemos gente con mezclas en su mente? Ha vivido y han sufrido tantas cosas que en algunos casos hasta parecen irrecuperables y uno se pregunta ¿por qué? Los traumas que han vivido dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de las casas, estoy hablando a nivel ministerial. Entonces usted y yo necesitamos entender desde el principio. Entonces necesitamos entender cuál es la primer sangre, y la primer sangre tiene que ver con la sangre del pacto. Diga conmigo la del pacto. Entonces tiene que ver en el ámbito biológico. Para tener sociedad sana en los próximos años tendríamos que rever la dimensión del matrimonio, pero no estamos aquí para hablar de la sociedad, sino que estamos aquí para hablar de la iglesia del Señor en la tierra. ¿Entiende? Y como estamos para hablar de la iglesia del Señor en la tierra, tenemos que revisar nuestro pacto ¿con quién? Con la iglesia. Diga conmigo, con la iglesia. Porque engendrarla se puede engendrar hasta por un accidente. ¿O no? ¿Sí o no? Nunca vio eso, aunque sea por internet. ¿Sí o no? Que de repente ella, cuando no le había resplandecido la luz de la verdad y se cuidaba y dijo, me olvidé de cuidarme, ¡pum!, estoy embarazada. ¿Sí? ¿Fue un qué? ¿Fue un qué? Fue un accidente. ¿Sí o no? Ha sido un accidente. Ahora preste atención. El tema no es engendrar. El tema no es engendrar. ¿Quién puede ser el que está deteniendo el engendramiento de nuevas generaciones? Porque la iglesia vivió grandes avivamientos de engendramiento, unciones evangelísticas donde la gente se convertía de a por miles. Pero ¿por qué de repente parece que entramos en otro momento donde parece que algo está reteniendo los nuevos nacimientos? ¿Quién puede ser el que los está reteniendo? ¿Quién los puede estar reteniendo? ¿Por qué? Porque hay gente que quiere volver a esos movimientos y hace los esfuerzos, pero parece que no está el mismo respaldo, no está la misma unción, no está la misma gracia que había para cuando se convertían por noche miles, y hoy día ya no se convierten en muchos lugares de la misma manera. ¿Por qué? ¿El diablo se ha hecho más poderoso en este tiempo? ¿Dios se ha hecho menos poderoso entonces? ¿O es Dios el que dice, ok, momento, vamos a parar y vamos a trabajar con la iglesia para que la iglesia madure, para que los hombres y mujeres de Dios tengan responsabilidad y sepan de alguna manera tomar en sus manos a gente y puedan hacer con ellos, hacer un trabajo efectivo, para que no tengamos generaciones de hombres traumados con un montón de heridas, de dolencias, de frustraciones en el evangelio, simplemente porque han fallado los primeros padres. Diga conmigo, los primeros padres. Los primeros padres tenemos que reconocer que han fallado dentro de la iglesia.
¿Y por qué han fallado los primeros padres dentro de la iglesia? Así como en el pueblo de Israel, los primeros padres fallaron. Si usted analiza cuál es la gran falla de los primeros padres en ese pueblo que sale de Egipto, la gran falla de ese gran avivamiento, en una noche salieron de Egipto miles de seres humanos. ¿Es un avivamiento eso? Pero ¿cuántos de esos entraron a la tierra prometida? De la misma manera, el gran avivamiento que ha tenido la iglesia en los años 1970, 80 y 90, las grandes masas que salieron de Egipto así, a esa velocidad salieron, ninguno de ellos ha podido entrar ¿a dónde? Y tiene que quedar una generación en el desierto. Se tienen que levantar ministerios como los de Josué que digan algo no está bien acá. No puede ser que salimos en una noche de Egipto, pero para entrar en la tierra prometida nos está costando décadas y décadas, 4 décadas. Entonces la iglesia tiene que entrar en una etapa donde podamos reconocer de que el problema de que el pueblo no entraba a la tierra prometida no es Dios. El problema de que la iglesia no entra definitivamente a la tierra prometida está en los primeros padres. Diga conmigo los primeros padres. Y los primeros padres que sacó Dios de la tierra de Egipto le fallaron a Dios gravemente. ¿Cuál es la primera falla que manifiestan los primeros padres? Ayúdenme, no quiero. Por eso lo hemos sentado en una mesa redonda a usted, para que usted se saque la idea de un culto convencional o tradicional y usted se sienta como en su casa. ¿Cuál fue la primer falla de ese pueblito que sale de Egipto en una noche? Con mano poderosa, con señales y con prodigio y mano fuerte de Dios. ¿Cuál es el primer problema? Ayúdenme. ¿Qué? ¿El qué? La rebelión. Pero, ¿alguien más que me diga algo? ¿Alguien más? De frente al mar, ¿no? ¿Qué? Estaban frente al mar. Dígalo, escuche. Que estaban frente al mar. Falta reconocimiento. A ver, ¿cuánto han leído la historia? Claro, bueno. El pueblo de Israel, empecemos, lo repasamos, lo parafraseamos rápido. El pueblo de Israel está en Egipto, ¿sí? Y en las últimas horas, las horas preliminares, usted ya conoce que el infierno se ha levantado, Dios lo ha permitido, la muerte hace estrago, entra el exterminador a la casa de los egipcios, mata a los primogénitos, y de ahí más se desencadena algo desde la muerte de los primogénitos a la salida del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Desde ese acontecimiento, después de que mueren los primogénitos, ¿qué se soltó? Se suelta una cosa. Después de que le matan a los primogénitos a los egipcios sueltan algo. El oro. ¿Qué soltaron los egipcios? ¿Cuántas cosas soltaron los egipcios después de que le matan a los primogénitos? Solo soltaron el oro. Diga conmigo el oro. Puede haber una relación, yo le quiero hacer una pregunta, ¿esa relación es una casualidad? Puede ser una casualidad la relación oro. Diga conmigo oro. La relación oro. Puede ser una casualidad en la vida del pueblo de Israel y en la vida del pueblo egipcio. Puede ser una casualidad vinculada con el principio de primogenitura. Puede ser una casualidad de que Dios entra en medio de un pueblo, mata a los primogénitos y los egipcios se despiertan y dicen, ok, vamos, démosle el oro a los hebreos y que se quede. ¿Puede ser eso una casualidad? No puede ser una casualidad. Dios está sacando a su pueblo. Y cuando lo saca a su pueblo tenemos un problema. El primer error del pueblo de Israel saliendo de Egipto es que se puso a adorar al oro. Se construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorar. ¿Qué es lo que adoraron? Diga conmigo el oro. Diga conmigo el oro. Hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar el oro. Entonces, ese pueblo queda descalificado para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, ellos no lo saben. Sin embargo, para ellos el movimiento de que Dios está con ellos, Dios los dejó ese día. Les quitó la nube. Vio que la nube de la manifestación de su presencia no es del todo una certeza de que Dios está llevándome hacia el destino correcto.
¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel está dando vueltas en círculo, sin embargo, ellos lo siguen viendo y lo siguen sintiendo? La lógica humana dice que si lo estoy viendo y lo estoy sintiendo, voy en el camino correcto. ¿O no? Eso es lo que diríamos cualquiera. No, Dios está conmigo. Yo voy bien. Si yo lo siento y yo lo veo, entonces Dios está conmigo. Pero eso me asegura, eso es una certeza de que estoy en el camino correcto. No. Usted puede dar vueltas en círculo toda la vida. Y lo verá y lo sentirá todos los días. Y usted sentirá cosquillas y sentirá que lo toca y sentirá que le habla y le da un mensajito para predicar y usted sentirá que gente va y que viene y que me relaciono y que esto y que lo otro y que uno viene y dos se van y así sucesivamente. No, pero eso no es una evidencia que estoy en el camino correcto. Porque Dios pudo respaldarlos a ellos. Dios está con ellos por una cuestión de promesa. Escuche usted y yo podemos estar dando vueltas en círculo, pero nos juntamos en el living de una casa y cantamos y compartimos la palabra y lo vamos a sentir ahí. Pero eso no asegura que usted y yo estamos en el camino correcto. Hay otras cosas que van a aseverar de que estamos en el camino correcto. Ahora piense por un momento, estoy dando vueltas en círculo. Lo siento y lo percibo. Ellos lo veían. Dice que con columna de nube y columna de fuego iban entre las piernas de Jesús, el pueblo de Israel moviéndose en el mismo desierto. Y Dios iba, lo que ellos veían según Cantar de los Cantares, dice tus piernas como columnas, dice, de fuego. Entonces lo que ellos veían eran las piernas de Dios, del Señor caminando. Ellos iban entre medio de ellos, pero eso no quiere decir que estaban en el camino correcto. Entonces hago una pregunta: si ellos dieron vuelta en círculo 40 años y Dios iba con ellos, entonces lo hicieron voltear a Dios también, ¿o no? O Dios se detenía y decía, ok, dense la vuelta a ustedes y yo los espero acá y Dios los ha seguido a ellos. Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios los puede seguir a ellos? Porque Dios tenía un pacto con ellos por causa de Abraham, como tiene un pacto con nosotros por causa de nuestro padre de la fe, Abraham. Entonces Dios ha prometido que donde usted comparta la palabra, Él se va a manifestar. Que donde usted predique según su gracia, su calidad, su capacidad humana y todo eso, Él te respaldará. Y usted pondrá las manos, la gente se tirará para atrás y usted gritará y algunos se tirarán al suelo y llorarán. Sí, pero eso no quiere decir que usted esté en el camino correcto. Yo les quiero dar algunas evidencias de que estamos en el camino correcto. Porque las evidencias tienen que ser de carácter escritural. Las evidencias ni siquiera son de carácter ni visual ni de carácter sentimental. No, yo lo siento, yo lo estoy viendo, no son evidencias esas. Las evidencias son de carácter escritural. Cuando usted y yo aprendemos a ver eso, entonces no nos guiamos por lo que la gente está viviendo, está sintiendo, porque va a haber gente que te va a contar maravillas. No sabe. A usted le debe pasar que vienen y te dicen, apóstol, no sabe cómo Dios está conmigo, cómo Dios viene conmigo, cómo Dios, anoche la paloma vino y se me posó en el hombro toda la noche y me entregó un mensaje en el oído. Pero usted cuando lo pasa a nivel escritural, la vida de esos hombres, se da cuenta que ¿qué? Te pueden contar mil historias de elefantitos rosados, de colores, de prosperidad, de bienestar, de abundancia, de éxito. Pero cuando usted lo filtra por la palabra, cuando usted conoce la palabra es el veredicto absoluto sobre la vida de un hombre. ¿Usted se imagina el pueblo de Israel en el desierto? Están ellos en medio del desierto y la comida cae del cielo. Y lo ven al Señor manifestarse en medio de ellos. Podrían decir, esto va viento en popa, ¿o no? La gloria de Dios está con nosotros. ¿Es mentira? Es verdad. Pero van en un camino totalmente incorrecto. Es tan difícil discernir el camino que la Biblia dice, hay caminos que al hombre, pero su final
¿Cuándo normalmente se da cuenta un hombre qué camino tomó? Pero nosotros no podemos esperar que usted llegue al final. Claro. A mí me dolería que usted llegara al final de la carrera y dentro de 10, 15 o 20 años me dijera: apóstol, usted en la década del 2010, usted predicaba estas verdades, y si yo la hubiera entendido, y yo ya esté para jubilarme. Dentro de 20 o de 30 años, hay gente que en las décadas nos dará la razón. Pero yo no predico para que la gente nos dé la razón. Nosotros no predicamos para que la gente al final te aplauda. Nosotros lo que predicamos es para que la gente no pierda el tiempo. Para que la gente camine en línea recta hacia el destino profético. Claro. Mucha gente te dará la razón al final de la carrera. Y yo lo sé. No hace falta que lleguemos, que yo termine mi carrera para que la gente, hoy gente que han pasado años y dice: wow, si lo hubiera escuchado en aquella época, por el año 2005, 2006, no hubiera perdido una década. Y han perdido una década algunos. Sí. Yo en este bendito país empecé a predicar en el año 2005 y puedo hablar de hombres que ya han perdido 10 años a mi lado. Sí. Ya. ¿Se pierde el tiempo? Se pierde el tiempo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cuál es el parámetro, el requisito. Y el requisito es pacto. Dígalo conmigo. Pacto. Tenemos que levantar una generación de hombres circuncidados en el corazón. Por eso Dios, cuando levanta un ministerio como el de Josué, en los primeros 5 capítulos el mensaje de Josué es circuncisión. Tenemos que ¿qué? Circuncidar al pueblo, porque Dios le entrega un mensaje muy sincero. Josué, tenemos que ¿qué? Dios nos puede levantar en esta siguiente etapa de la iglesia del Señor en la tierra hombres con un mensaje tan sencillo como eso. Levanta hombres de Señor, pero y si levanto hombres como Aarón que hablan tan bonito, y si levanto hombres como Moisés que Dios lo respalda con señales, tú dices: no, levántame hombres de pacto. Porque yo ya lo intenté con hombres con dones y con capacidades humanas, pero así está el pueblo muerto en el desierto. Tiene que ser gente de pacto con menos habilidades. Josué no tiene ni las habilidades de Aarón para hablar, ni las habilidades milagrosas o sobrenaturales de Moisés. No las tiene. No tiene ninguna de las habilidades de ellos dos. Pero metió el pueblo en la tierra prometida. Bueno, ¿y eso vale o no vale? Hoy día nosotros tenemos una serie de habilidades y gente deslumbrada por los habilidosos, pero la gente no entra en la tierra prometida. La gente tiene que entrar en la tierra de la promesa. ¿Está listo para que nos introduzcamos? Entonces, para eso necesitamos ser beneficiarios de la primer sangre. Si no somos beneficiarios de la primer sangre, que es la sangre que vertió el Señor Jesucristo por el prepucio, que es la sangre del pacto, no podemos ser beneficiarios de las otras 6 sangres que vertieron de 6 puntos diferentes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera tiene que ver con la sangre del pacto, que es algo que la iglesia no sabe cómo funciona. Estar en pacto no lo asuste esa palabra. La palabra pacto es la palabra relación, pero perpetua. Si usted revisa sus relaciones con los seres humanos, se dará cuenta de que normalmente tenemos relaciones esporádicas con la gente. ¿Ha visto eso dentro de la iglesia? Estoy hablando dentro de la iglesia. Relaciones esporádicas. Me relaciono durante unos meses con fulano y después de unos meses ando a los palos con fulano. ¿Han visto eso dentro de las iglesias? Que se junta la gente y ellos van hasta de la mano al culto. Acá dicen en España de manito sudada. ¿Sí? Van juntos, van a todos lados. Él va al baño y él lo acompaña
Y él sale del baño y lo acompaña hasta allá, pero después de un tiempo pasa algo. Aparece uno de los dos, ya no aparece con el otro, aparece solo o sola. Y te dice, tengo que contarle algo. ¿Cuándo me da una cita? No, pero estamos muy ocupados. No, pero es que es algo, escuche, te dicen así, es algo muy importante. ¿Qué? Le he visto algo a fulano. Pero ¿cuándo se lo viste? Lo que viste. ¿Hace horas, días o al principio? No, yo siempre lo vi, pero no lo creí. Entonces terminan teniendo relaciones esporádicas con las personas. Por eso hay gente que sus relaciones duran muy poco tiempo. Sus relaciones de amistad no perduran. La gente termina desengañada después de un lapso de tiempo y terminan de alguna manera siempre en conflictos. Yo quiero que analice usted si es una persona conflictiva en su relacionamiento con el cuerpo de Cristo. Pasa en el ambiente de iglesia. De repente llegan a la iglesia y te dicen, Dios me mandó acá. Soñé con usted. Algunos te dicen hasta que soñaron, ¿o no? Soñé que usted era el hombre de mi destino profético. Soñé que usted es el hombre de mi vida. ¿Nunca le dijeron eso? ¿Sí o no? Pero delante de Olga. No, pero para que y de repente te dicen todo eso y luego te dicen que Dios les mostró otra cosa. No son definidos en su relacionamiento con el cuerpo. Entonces un pacto, diga conmigo pacto, es una relación de carácter perpetuo, es como la relación del matrimonio. Que hombre cuando se levanta poco claro le dice a la esposa, quiero otra. ¿Sería normal eso? ¿Sería normal eso? Sí, la quiero cambiar. Porque la vio amanecida y sin todo el, ¿cómo le llaman acá? El estuco. Y de repente, eso no existe. O sí, o viceversa. En el caso de los varones, que tu esposa te conoció y eras una tableta de chocolate. ¿O no? ¿Sí o no? Te conoció y no tenías un solo grano, parecías un maniquí. ¿O no? Y después pasaron los años. Tenías una sonrisa, pero después de los años es posible que se te haya caído una pieza. Bueno. Y de repente ella te mira en una mañana al levantarte y te contempla caminando hacia el baño y ella piensa y dice, esto te voy a cambiar. ¿Sería normal eso? ¿Sería normal? ¿Y por qué la gente cree usted de que... Porque también tenemos que reconocer algo. ¿Quién reconoce tener la esposa perfecta? ¿O al esposo perfecto? Bueno, eso puede haber algún caso. Habría que estudiarlo mucho. Ahora piensen por un momento. Piensen por un momento. ¿Por qué entonces dentro de la iglesia la gente no tiene ni la más mínima noción de lo que vive en pacto? Dentro de la iglesia la gente no tiene ni la más mínima noción de lo que vive en pacto. Dentro del ámbito del matrimonio usted sabe que no deberían existir los secretos. No deberían existir las claves ni los pins. Ni los pugs, ni los passwords. ¿O sí? No deberían. ¿Deberían existir la separación de bienes? No debería existir nada de ello. Pero lamentablemente existe. Y si existe dentro del matrimonio, donde hay una relación de fusión, imagínense cómo se da dentro de la iglesia. Entonces la gente no sabe vivir en relación de pacto. Y yo creo que
he usurpado el taller también de... Denme un programa, por favor, porque esto hay que arreglarlo ya. Uy, Dios mío. No. Sí, queremos escuchar. ¿Están conmigo hoy? Sí. ¿Están listos para que podamos volvernos gente de pacto? ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero vacunarlo para que usted no pierda el tiempo. Sobre todo, los hombres que ya tienen experiencia en esto y saben o han vivido la triste situación de haber tenido algo y perderlo. ¿Es doloroso? ¿Reconocemos eso? Es muy importante que no volvamos a perder nunca más las cosas. Es muy importante. Es muy, pero muy importante. A la trayectoria de mi caminar con Dios hemos visto cientos de hombres. Tuve la oportunidad de estar con un hombre que fue el pastor, fue el apóstol de Raúl Guido Ávila. Fue el apóstol del apóstol Carlini. Fue el apóstol de hombres de Dios, fundó aproximadamente unas 300 iglesias. Pero estoy hablando de un hombre de un tamaño monstruoso, amigo mío. Y me contaba él y me decía: Alberto, en el año 2002 aproximadamente, yo estaba vendiendo pan en Miami. Después de haber fundado y de ser padre de los más grandes ministerios, o de ministerios muy grandes en América, yo andaba vendiendo pan por la calle. El hombre, imagínense. Y automáticamente cuando él me dijo eso, estábamos en Brasil. Mi pregunta fue: ¿por qué? Lo primero que uno se pregunta es: ¿por qué? Y ahora está empezando de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué tenemos que empezar de nuevo? Un hombre en la estatura de él. No es lo mismo empezar con 20, con 30, con 40 años que empezar como empezó ese hombre. Con 60 y pico de años estaba empezando de nuevo. Con 60 y pico de años. ¿Por qué empezar de nuevo? Me dice: tuve un problema y tuve que empezar de nuevo. ¿Se imagina usted lo que es empezar de nuevo? Y empezó de nuevo. Qué bárbaro. Y yo lo vi empezar, un hombre con una capacidad como pocas veces lo he visto, con 60 y pico de años. Una capacidad para ministrar la palabra, una capacidad para ganar gente, una capacidad para establecer ministerio. Estoy hablando aproximadamente del año 2009. Y se levantó. Fundó en Estados Unidos un montón de cosas extraordinarias. Caminó no sé cuántos años estableciendo cosas. Y hace muy poquitos meses volvió a perderlo todo de nuevo. Y usted va a decir: ¿cuál es el problema? El problema es que hay un mal de raíz que nunca se trabajó. Hay una debilidad que nunca se arregló. ¿Cierto? Entonces quiero que entendamos lo importante que es poder caminar en dimensiones de pacto. Porque el pacto es algo que lo mantiene seguro a un hombre en el nivel generacional. Una de las primeras características de un hombre que no quiere vivir en pacto, ¿sabe cuál es? El egoísmo.
Un hombre que no camina en pacto, su naturaleza es una naturaleza egoísta. ¿Le interesa qué? Lo que él siente. Lo que a él le afecta directamente. Jamás tomará decisiones en pos de los demás, beneficiando al resto. Siempre las decisiones las tomará pensando en quién. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que los hombres de Dios que le han dicho a Dios, amén, quiero servirte, no podemos pensar en nosotros. Los hombres que hemos tomado la iniciativa de servirle a Dios, que solo nos metimos en esto y le dijimos a Dios, quiero servirte, no podemos tomar decisiones pensando en nosotros. Porque la Biblia dice que tenemos que amarlo más a Él, por encima aún de nuestra propia vida. La Biblia dice que tenemos que estar dispuestos a dar la vida ¿por quién? Por la gente. Ese es el amor. Pero de repente nos encontramos con gente que quiere superponer su vida aún al reino y aún a la vida de la gente. La gente tiene que estar por encima, al nivel de lo que nosotros amamos. Por eso es que hoy vemos tantos divorcios. Porque un hombre a la hora de romper su matrimonio, ¿en quién pensó? Cuando hemos sido llamados a pensar en la gente. Escuchará pocos hombres como Pablo, que ya tuvo un error, Pablo. Bueno, tiene que haber sido casado, miembro del Sanedrín. Y de repente se le rompe el matrimonio. Y él tiene derecho a tomar una mujer. Pero él dice, voy a prescindir de mi derecho. Y usted va a decir ¿por qué? Porque está pensando en quién. La prioridad para él es la gente. O la prioridad para él es tener un placer y sentirse acompañado. Entonces hoy día mucha gente no puede vivir en relación de pacto porque no pueden pensar en Dios. No pueden ponerlo a Dios primero ni pueden poner la iglesia primero. Sino que tienen que poner indefectiblemente su persona por encima de todo. Y es Dios primero. Los hombres que nos hemos anotado para esta bendita labor tenemos que reconocer que Dios es por encima de todo. Amén. Amén. Dios es el primero. Amén. Y la gente que se ha anotado a esta bendita labor dentro de esta grandísima visión del cielo aquí en la tierra, tenemos que reconocer de que hemos sido llamados y la única forma de encajar como esa pieza de rompecabezas es de que lo pongamos a Dios primero. Amén. Y que a la hora de pensar en nosotros, pensemos en nosotros como segundos o como terceros. Y pensemos en la obra de Dios que Dios primero. Por eso es que después nos encontramos con ministerios que a nivel ministerial no tienen nada, pero a nivel personal sí lo tienen. Porque no están pensando en el ministerio. Yo he escuchado a ministerios decir, bueno, y son los pastores, yo le presto a la obra el sonido que tengo en mi casa. Yo le prestaría a la obra los parlantes, el equipo, o le prestaría la guitarra. ¿Usted cree que esos hombres para poder desarrollar una misión como esta tenemos que amarlo a Dios por encima de todo? Y un hombre que lo ama de esa manera a Dios dice, ok, yo no tengo, pero la iglesia va a tener. Y la mujer no le podrá decir, no, pero y a mí no me va a dar, porque se casó en la voluntad de Dios. Con una mujer que sufra la obra de Dios al lado de él. No, pero y si mi mujer se opone, te casaste mal. Ahí está. Por eso es que tenemos que ser uno. Lo más glorioso que puede pasar es que ambos
padezcan la primera etapa del engendramiento con la iglesia. Y mañana Dios les dará la gloria, mañana Dios les dará la bendición, la abundancia. Dios les mostrará todo lo que tiene para ellos. Y los dos disfrutarán del bienestar que generará la obra de Dios. Sí, Señor. Pero en un matrimonio que no está de acuerdo, olvídese que los dos vayan a disfrutar de la obra mañana. Porque no será el diablo el que no los dejará disfrutar, apóstoles, Dios. Porque le dirá a uno de los dos: ¿cómo no apoyaste a mi siervo en el peor momento del engendramiento? No apoyaste y no diste la obra, y le fuiste un obstáculo, y en vez de apoyarlo no avanzaste a la par de él, y en muchos casos lo dejaste solo, y ahora querés el disfrute y la cosecha. Oh, terrible. Por eso en el matrimonio tenemos que poner de acuerdo. Diga conmigo: pacto. Pacto. Y tendríamos que seguir revisando hasta abajo. Pero lo voy a hacer en la última reunión de la noche. Quiero hablarle con la ayuda del Padre de la cabeza. No podemos perderla la cabeza. Pero ¿está listo para que seamos gente de pacto? Amén. En todos los ámbitos de la vida. En el ámbito del matrimonio, en el ámbito con la iglesia. ¿Está dispuesto a que le amemos a la iglesia como nuestros propios cuerpos? ¿Sí o no? Sí, amén. Como a nuestros propios cuerpos. O sea, no me voy a poner nada yo que la iglesia no tenga. No puede haber un desbalance. Es como llegar usted con un traje de 2.000 euros y su esposa pobremente vestida. ¿Sí o no? En el ámbito del servicio a Dios tendríamos nosotros, escuche esto, tendríamos nosotros que estar equilibrados con la iglesia. Usted va a ver muchísimos desequilibrios. Necesitamos estar a la altura de lo que la iglesia está viviendo. Y eso solamente se puede lograr por amor. David lo ve de esa manera. Dice: yo no puedo vivir donde vivo y el arca de Dios, ¿dónde? Entre cortinas. Me siento como mal. Me siento mal. Si el palacio que tengo me lo ha dado ¿quién? Dios. Entonces tendría que asegurarle a Dios primero su ¿qué? Su casa. Su casa. Pero no todo el mundo piensa de esa manera. Pero yo quiero que levantemos en un país, sobre todo como este, materialista, donde la sociedad es materialista furtiva. Tenemos que levantar una generación de hombres que lo amen a Dios por encima de todas las cosas. Que sean capaces de despojarse absolutamente de todo por amor a ¿qué? Y entonces las primicias de esos hombres tendrán otro formato. Claro. Las primicias de esos hombres tendrán otras dimensiones. Entonces cuando nosotros vemos un hombre en el altar con su primicia, nosotros vemos el nivel de revelación y de amor que maneja por la madre. ¿Está conmigo, no? Sí, amén. ¿Está listo para que en esta noche, en esta tarde, le podamos decir al Señor: queremos ser hombres de pacto? ¿Está listo? Amén. Incline su rostro ahí donde está, papá. Le damos gracias por este precioso momento. Señor Dios mío, hemos entendido, Señor, un paso primordial en el avance de tu reino. Queremos ser hombres y mujeres de pacto. Queremos amar tu obra por encima de todas las cosas. Queremos levantar un liderazgo amante, un liderazgo comprometido, un liderazgo entregado, Señor Dios mío, Padre, sin restricciones ni condiciones, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén, amén.